El auto volvió a temblar y Harina se cayó involuntariamente, cayendo sobre la vecina que estaba sentada a su lado. Discúlpame, por favor. Inmediatamente se disculpó cortésmente, diciendo que probablemente estropeó el peinado o el atuendo de la niña. Ella, esta vecina, era perfecta. Cabello perfectamente peinado, maquillaje perfecto. Perfectamente, Harina logró notar la manicura. Aparentemente fue a una cita con alguien y se vistió así. Vamos, no hagas caso. La niña se cubrió los dientes blancos con una sonrisa y fácilmente, como si se conocieran desde hacía cientos de años, cambió hacia ti. Harina asintió torpemente. Este extraño viaje ya llevaba 1 hora y media. Llamado así por una ridícula coincidencia entre un coche y un taxista, llevó a Harina al campo, a su casa de campo. A su casa de campo con su marido, Yura. Hoy era un día importante para ellos y por eso tenía prisa. Quería complacer a Yura recordando fechas importantes de su vida. Interesante, ¿y se acuerda? Estrictamente hablando, Harina no iba hoy al campo. Una cosa le habían confiado en el trabajo y otra. ¿Y qué pasa al final del periodo contable y ella es la contadora principal de la empresa? Aunque no es muy grande, pero sigue siendo una fuente de ganancias estable, en la que se le puede atribuir con seguridad un mérito considerable. ¿Cuánto ha sacado Harina de los recortes de impuestos? ¿Cuántos errores en los informes han corregido los colegas más jóvenes? Entonces, no importa cuánto lo retuerzas, lo principal es que los jefes entiendan esto. Probablemente los propios jefes lo entendieron. Hoy en el edificio principal hubo una pequeña fuerza mayor, se rompieron las tuberías del sótano. Estaba casi claro que la brigada de fontaneros llamada urgentemente estaría aquí por mucho tiempo. El jefe permitió que todos circularan por las casas hasta el lunes, a pesar de que hoy solo era miércoles. Que lo hagan bien, que caben hoyos, eso es todo lo que dijo. Para no volver a nadar en 6 meses. Entonces te doy unas vacaciones. Te lo mereces. Todos tuvieron una reelaboración. Ciérralo con 8 y listo. Estas palabras estaban dirigidas a las chicas de la oficina de trabajo y salarios. Ellos asintieron felices y expresaron su deseo de poner tantos 8 como necesitaran en la mesa. Solo para irme a casa ahora. Al principio, Harina pensó que tendría que pasar varios días agotadores, largos y agotadores en casa, ya que Yura se fue a trabajar a la casa de campo. El trabajo de un hombre no era muy responsable en ese momento, pero aún exigía la máxima concentración. Yuri terminó su tesis de candidato y necesitaba, según sus palabras, completa paz y silencio. Reunirse con pensamientos y promover la ciencia nacional hacia adelante. Yura realmente soñaba con dejar su huella en la historia. En cuanto a Harina, ella solo quería estar al lado de su marido. Quería oírlo, verlo y saber que comía, dormía y se vestía con ropa limpia. Estrictamente hablando, todo lo relacionado con la gestión del hogar no les concernía como familia en el ámbito de competencia y ayuda. Y por eso fácilmente podría llevar la misma camiseta durante 1 semana y media seguida o olvidarse de sacar la basura. Esto sucedió en los casos en que Harina se iba por algún negocio y no podía tomar el pulso. Yura, un niño de 36 años de 2 metros de altura, era para Harina la encarnación de la discapacidad económica, porque solo pensaba bien en lo que concierne a su arqueología favorita. Pero más agradable era para la joven ocuparse de la casa y de la organización de la comida. Comprendió que nadie excepto ella cuidaría de su amado esposo. Harina simplemente no podía quedarse en casa y descansar. Al darse cuenta de que en algún lugar allí, a 120 kilómetros de ella, Yura probablemente solo esté comiendo fideos de cocción rápida, este último hecho molestó a la joven por alguna razón. Por eso empacó rápidamente una variedad de platos deliciosos,
Puso 2 bolsas debajo del principio y se preparó para el hecho de que ahora será difícil y largo llegar a la casa de campo. Había una pequeña casa abandonada en un pueblo al borde de la civilización. En cualquier caso, el único camino que conduce allí es después de las lluvias que acaban de pasar ayer y anteayer, se convirtió en un pantano, intransitable e intransitable. Yura no conducía un coche y siempre utilizaba los servicios de la esposa del conductor para llegar a la casa de campo y alejarse de ella. En cuanto a Irina, estaba muy contenta de conducir su Ford Explorer y no le preocupaba que el coche no pudiera ir a ninguna parte. Pero ahora el coche estaba en tan mal estado. El aire acondicionado se estropeó. Arina entregó el coche especialmente con tal cálculo para recogerlo el sábado por la mañana y, por lo tanto, el miércoles por la tarde no estaba nada listo. Bueno, está bien, Arina no estaba acostumbrada a pasar ante las dificultades. Rápidamente llamó a un taxi, indicando en la orden que el viaje sería al centro de la ciudad, agarró las bolsas preparadas del suelo y saltó esperando a su tripulación. Y a pesar del aspecto confuso del coche, Arina se sentó en él. En realidad, no tenía a dónde ir. La hora punta, el orden de la ciudad, en definitiva, privaban a la joven de espacio de maniobra. Era necesario ir, pero ¿cuál no es el quid de la cuestión? El conductor se mostró divertido y conversador, exactamente hasta el momento en que salieron de la línea de la ciudad y vio por qué vías tenía que conducir. Un par de veces estuvo mirando frenéticamente a Arina sentada en el asiento trasero, diciendo, si realmente necesita ir allí, ¿no quiere cancelar el pedido hasta que sea demasiado tarde? Pero Arina permaneció sentada en silencio y concentrada, como si estuviera rodeada de estudiantes y seguidores. Ella necesita irse, pero ¿cómo exactamente? No importa en absoluto. Absolutamente. El conductor suspiró un poco más, pero aún así presionó el pedal del acelerador un poco más bajo y Red One se arrastró por las carreteras. Si conseguía una pieza relativamente normal, Arina estaba feliz. Significa que pronto estará allí, en los brazos de su amado esposo. Si las carreteras estaban rotas y mezcladas con barro, como si recientemente no hubiera terminado el invierno, sino una batalla, entonces el coche iba muy despacio, apenas adelantando a través de Habs y Ribina. Sobre ella misma, Arina notó que la distancia al suelo del vehículo era baja. Y por mucho que intenten llegar al suelo, acabarán sin nada, y el suelo empezará. Pero se recordó a sí misma que no tenía elección, y que no había ninguna en especial, porque tenía que ir y esperar que tarde o temprano llegarían arrastrándose hasta su destino. A la derecha apareció una notable bifurcación. Fue aquí donde se giró hacia el pueblo deseado. Y entonces, como por accidente, empezó a llover a cántaros. Otro más en estos pocos días. Parecía que el cielo decidió verter en el suelo el suministro de líquido para medio año. Por si acaso. Arina solo suspiró. Tendrán que sentarse en casa con su amada. Tenía muchas esperanzas y esperaba que fuera posible sentarse en el banco del patio. Bueno, está bien. Lo principal es que pronto estarán juntos. De repente, una figura, y algo malo, distinguible por la lluvia que entraba por las ventanas, literalmente se precipitó sobre la carretera. El conductor de repente maldijo y Arina lo entendió completamente. Como tenía experiencia al volante, trataba a los peatones que no valoraban sus vidas como kamikazes. ¡Qué extraño! ¿Por qué meterse bajo las ruedas? Abrió la ventana y comenzó a gritarle a la figura que resultó ser una mujer, incluso una niña. Arina llegó a esta conclusión por la voz del extraño. La discusión duró un par de minutos, durante los cuales la desconocida dijo que la llevaron de viaje a la bifurcación y la dejaron aquí. No podrá recorrer los 58 kilómetros restantes hasta el pueblo y no hay ningún coche en el monumento. Arina entendió con qué contaba la niña.
Ella hizo una reverencia al conductor y accedió a llevarla, ya que así sucedió. Dio la casualidad de que siguieron juntos. La niña resultó ser moderadamente educada y tranquila, al principio no interfirió con las preguntas y se sentó tranquilamente en el asiento trasero, no lejos de Arina. Ella simplemente dijo que iba por invitación de un amigo que no tiene automóvil y que tenía que llegar hasta aquí por el paso de peatones. Arina asintió y se dio cuenta de que la conocía. El camino empeoraba cada vez más. El auto giró de lado y Arina esperaba que el conductor tuviera suficiente experiencia para poder sostener el auto en la carretera que estaba bajo sus ruedas. El extraño a veces gritaba en voz baja a las personas especialmente importantes, pero el miedo no se manifestaba. Arina estaba preocupada por el pastel que había en el maletero del paquete instalado de forma fiable. Entonces la niña decidió marcar su fecha importante, y por eso no avisó a Yuri con antelación sobre su llegada. Que sea una sorpresa para él. De repente, el auto se movió hacia adelante y hacia atrás, y luego se convirtió en una excavación. El conductor dijo algo y rodeó el coche bajo la lluvia. Estaba jurando e incluso gritando, y Arina se dio cuenta de que las cosas estaban mal. Se quedaron atascados. Al parecer, era una situación difícil. Bueno, sí, había un lío tan sucio aquí, que era casi un suicidio meterse en problemas con un coche pequeño. El conductor, mirando fijamente a los pasajeros, salió del coche y caminó bajo la lluvia en busca de un tractor. Hasta la siguiente pequeña granja, había como máximo un par de kilómetros, por lo que parecía una tarea bastante difícil para un hombre de mediana edad. Bueno, Arina y la chica que no conocía no tenían nada más de qué hablar. Arina le contó su historia a su marido en el pueblo. Ella es del trabajo, él vive allí desde hace un par de semanas. Ocupado trabajando. Pero la chica era más habladora. Llamó a Olia y le dijo que iba a este pueblo solo para relajarse. Y disfruta de la vida durante 3 días hasta el viernes por la noche. Y luego volveré a la ciudad, dijo Olia soñadora, porque no me gusta el barrio pobre. Esto es lo que le gusta a mi marido. En la ciudad, su sombría esposa se come a su vieja y gorda tía, y en la naturaleza él piensa mejor y el estado de ánimo es maravilloso. Aquí es como quien, al parecer, sufre en la ciudad a causa de una esposa vieja y mala. Bueno, los hombres mienten mucho, lo sé. Tiene muchos de esos colegas. Lo más probable es que en el pueblo también los haya, incluso en el surtido. Tendré que decírselo a Yura, déjala reír. No sería de extrañar que, sorprendentemente, la esposa no parezca vieja ni sucia, sino una mujer bastante joven, delgada y sonora. Que no decir, pero a los hombres les encanta decorar la realidad. Los transeúntes guardaron silencio durante un rato y luego se reanudó la conversación. Olia recordó varios casos curiosos de su vida con su amante. Recuerdo que una vez iluminamos su casa con nuestro amado. Entonces ahí, ¿te imaginas? La vecina empezó a quejarse cuando escuchábamos la música a todo volumen. Nos paramos en el balcón, encendí el altavoz y ella, mientras empezaba a correr, esto es algo incomprensible. Yo, por supuesto, la hice callar, pero el problema persistió. Esta vieja mugre no le da vida a nadie. Arina, tratando de parecer educada, asintió. Ella misma tenía una vecina así. Por cierto, justo en el balcón. Se tocaron con los lados. No podía soportar los sonidos fuertes, pero Arina la entendía perfectamente. Este vecino tenía un enfermo. El niño que reaccionó mal al ruido estaba atado a la cama. Pero ella no tenía nada que explicarle a Olia y darle ejemplos de vida. Evidentemente, ella no es un caballo, sino un alimento. Ella no entenderá nada de todos modos. Ella tiene esa naturaleza.
Y además, de alguna manera su gallina se fue a algún lugar en un viaje de negocios y nos instalamos cómodamente en el departamento de mi esposo. Así que nos acostamos debajo de la manta, es bueno para nosotros. Y entonces esta señora llama. Deberías conocerla, ya está rascando la estación de tren. Ella volvió antes, maldita sea. Es bueno que me haya advertido, supuso. Tuve que vestirme rápidamente y protegerme del sol. Entonces me quedé en la entrada durante media hora en un par de pisos y más arriba, hasta que mi madre envió un mensaje de que se puede bajar todo, ya llegó. Y luego casi los atrapan, como los escolares. Preguntan, ¿por qué huyes de tu viaje a casa? Ella habría estado sentada donde fue, pero no, sube y sube como una cucaracha, no hay control sobre ella. Y nuevamente, Arina no le dijo nada a Olga. ¿Y qué decir, en realidad? No entender a esta chica, que a veces puede acercarse a su amado marido, a su segunda mitad. Aquí ella, Arina, también hace esto siempre. Si existe la oportunidad, definitivamente volará a casa antes. Están hechos el uno para el otro con Yura. No tuvieron peleas serias durante todos los años de matrimonio. Entonces, esta mujer desconocida de las historias de Olin, Rinja, ya estaba sinceramente arrepentida. Quien sabría a quién le llegó este milagro, y hablar con el alma de la esposa de un hombre, que se permite comportarse así, probablemente simplemente no sabe que la estamos guiando. Pero deberíamos saberlo. Para que al menos pueda protegerse de las consecuencias de tal traición. Y recuerda que Olia no iba a calmarse y quedarse quieta, solo la hacía sentir incómoda. Un día fuimos juntos a la casa de campo y su insecto le picó justo en la mejilla. Así que volvió a casa enfermo y le mintió a su abuela para que ella no pensara que hoy estaba fuera de la ciudad. Al principio, Arina quería acostumbrarse al aburrido trabajo del turno, para que el viaje terminara antes. Quería llegar a la casa de campo, cambiarse de ropa, calentarse junto a la chimenea de la humedad que cubría todo a su alrededor y simplemente descansar en los brazos de su amado esposo. ¿Quiere tanto? Pero en cambio, tuvo que escuchar las conversaciones de Olia e incluso hacerla pasar un mal rato. Pero ahora, en este momento, no podía simplemente despedirse, porque de repente recordó claramente una situación similar en su vida. Entonces Yurichka recuerda que regresó del trabajo con una enorme hinchazón en la mejilla. Bueno, está claro, tiene alergia a las picaduras de insectos. Es cierto que el hombre dijo entonces que era obra suya, una especie de picadura de mosquito. Dice que no había redes en las ventanas, por lo que volaron a la oficina. Arina corrió a la farmacia, se puso en orden y se preparó lo mejor que pudo para la jornada laboral de mañana. Y la historia que acaba de contar Olga le recordó sorprendentemente este incidente. Ahora Arina miró más de cerca a la chica que estaba sentada a su lado. De repente, una joven tenía muchas preguntas para ella, pero tenía un miedo banal de escuchar las respuestas. Fue algo increíble, pero aún así, ¿no es un poco casualidad para un simple viaje? A Arina siempre le encantó trabajar con números y pensó de manera bastante específica y racional. Entonces, ¿qué sabe ella? Sabe que Olga va en la misma dirección que ahora. Esto es una vez. Y que varias historias que acaba de contarle con una sonrisa son muy similares a las que sucedieron en su propia vida. Arina no sería ella misma, una chica cuidadosa y reservada, si no le preguntara de inmediato, lenta y silenciosamente, a Olga cómo era su vida con su amante. De hecho, la niña no ocultó nada. Sin embargo, al principio todavía obligó a Arina a escucharse a sí misma. Olga dijo que nació y creció en un pequeño pueblo depresivo, donde de todas las atracciones disponibles solo había una colonia. Su madre trabajaba allí, como la mayoría de los aldeanos. No tenía otro trabajo. Cuando Olia creció,
fue a la escuela aquí. Quería ir a la secretaría, pero fracasó. No podía hacer frente al trabajo de las secretarias. No aprobó el examen de inglés. ¿Cómo podría aprobarlo si no se lo enseñaron en la escuela? Ella fue al lugar donde llevaron el cuadro. Olga quedó impactada por el trabajo del perro, sin prestar atención a cómo la miraba Arina. No puede haber manicura y sus manos están secas todo el tiempo. ¿Qué guantes no usar? Pero de todos modos toda la piel de los coágulos. Cuando lo enviaron a practicar, el horror comenzó enseguida. Era vergonzoso caminar. Arina llamó la atención de Olga con sus manos suaves y bien cuidadas con una manicura muy cara. Arina, que yo recuerde, no se permitía caminar en línea recta y siempre vigilaba sus manos. Entonces realmente había algo que envidiar. Olga continuó la historia y también contó detalles íntimos, de los que Arina hubiera preferido no saber nada. Por ejemplo, no recordaba exactamente cómo hizo 2 o 3 abortos. Acaba de suceder. ¿Qué debería hacer ahora? Esta historia arrasó dolorosamente el corazón de Arina. Era su dolor secreto y el miedo más terrible. Arina y Yuri no pudieron recuperar al bebé. Llevan 5 años casados, viven y todo está bien, hay riqueza material, también un techo sobre la cabeza y no había ropa. Arina no tiene 20 años, cumplió 32 en verano. Ya la examinó, la trató y también probó métodos no tradicionales, pero ahora su hijo no está allí. Y los años corren y corren unos con otros. Aunque Yura no declaró su deseo de ser padre de inmediato, y todo parecía estar inmerso en la ciencia y el trabajo, Arina todavía se sentía dañina. Además, ni un solo médico encontró algo muy grave en el cuerpo de la joven que la afectaría significativamente. Pero no tuvieron hijos, y aunque los acudan. Finalmente, le hicieron un diagnóstico completamente insatisfactorio, infructuoso, de génesis poco clara y la invitaron a hacerse una ecografía. Pero era, por supuesto, la opción más extrema. Hasta ahora, Arina todavía soñaba con conseguir lo que quería de forma natural. O, más correctamente, soñé con el inusual encuentro de hoy en el camino. Ahora sus deseos han cambiado. Y Olia siguió hablando. Arina ya se dio cuenta de que esto es solo una persona, y todavía se cepillará la lengua, incluso si las piedras alrededor comienzan a caer del cielo. Pero ahora Arina estaba más atenta y escuchaba todo lo que decía, y constantemente notaba sobre sí misma todas las nuevas coincidencias con la situación que tenían con Yura en las relaciones. Así, por ejemplo, de una joven criatura llamada Olia, a quien Yura recurrió a ella en su universidad, cuando ella estaba allí, enluciendo las paredes de la sala de actuación. Al principio soñó que el profesor titular la ayudaría a entrar a la universidad, gratis, claro, al departamento de presupuesto, porque sin duda de conciencia empezó a acostarse con él desde el primer encuentro. Solo entonces se dio cuenta de que Yura no resolvía tales cuestiones, ni siquiera individualmente. Pero ya se había conocido muy de cerca. Olga decidió no romperlo todavía, quién sabe cuándo y para qué servirá. Entiéndelo, tengo 3 jóvenes más en el pueblo sentados en el cuello de mi madre. Como para justificarse, le dijo a Arina, así que tal vez consiga al menos una persona. Deja que el hombrecito gire y Osia podrá empujar. En esto Arina dudaba, al menos porque sabía muy bien en qué lugar se encontraba Yuri en la oficina. Si lo miras desde el final. Ya era hora de que terminara su tesis y la protegiera, y de convertirse en profesor en lugar de profesor titular. Todos a su alrededor ya se reían, pero aún así Yuri continuó persistentemente sacando la tesis. Así que no pudo ayudar a nadie con la admisión, ni siquiera con su nivel. Especialmente después de que en todas partes se llevó a cabo un único examen estandarizado para graduados escolares. Entonces, Olia no tuvo suerte con esto.
Sucede, sin embargo, ¿qué puedes decir? Y muchas cosas interesantes que Harina aprendió del joven Don sobre sí misma personalmente. Bueno, es decir, sobre la esposa de su maestro favorito. Y ella es vieja, según la versión de Olia, terrible como una guerra nuclear y estúpida como imposible. Harina incluso vomitó de indignación. El mejor graduado de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad de la Capital Ampliada. Sin embargo, sí, es obvio que es una estupidez, porque ¿qué más puede explicarle tal bombardeo? No noté el cambio en el comportamiento de Yura durante el cambio, no lo presioné hasta el clavo, no puse todos los puntos sobre la i, cuando todavía era posible hacerlo. Aunque ahora ella tampoco tiene nada, nada le impide hacerlo. Aunque llegó tarde. Claro. Harina se volvió hacia la ventana y observó al conductor correr alrededor del auto. Entonces apareció el tractor, que se acercó rápidamente y enganchó el coche a la grúa. El conductor se sentaba al volante, el tractor tiraba y el coche rodaba fácilmente sobre una superficie relativamente dura. Se puede considerar que todavía salieron de la trampa de barro. Ahora, sin embargo, todavía tienes que llegar al pueblo. Pero ahora el conductor tendrá más cuidado y no subirá a lugares tan francamente muertos. Olia continuó rompiendo el silencio a su lado, ya completamente distraída, sin conexión con Yura y planes de encontrarse con ella. Y Harina, asintiendo de vez en cuando con la cabeza, seguía pensando dolorosamente. ¿Qué hacer con ella ahora? Al parecer, difícilmente llegarán a su destino, pues resulta que tanto Harina como Olga fueron a la misma casa. ¿Y luego qué? Harina descubrió cómo reaccionaría su marido ante el hecho de que ahora conoce su secreto. Resulta que no será feliz. Por cierto, ¿Olga será feliz? Yo tampoco lo creo. Porque tanto el apartamento como el coche, del que seguramente habló Yura, y muchas ganancias, todo esto pertenece a la propia Harina. Yuri no tiene igual para todo esto y tendrá que olvidar todo lo que usó Olia. Excepto, tal vez, esta casa de campo. Muy dacha, endeble y frágil. Este olobudu con un ala rota fue heredado por Yuri hace 1 año y medio, y era su única propiedad. Y el salario del profesor titular era una cantidad muy modesta. Seguramente Olia, a juzgar por sus historias y solicitudes, no estará interesada en semejante caballería. Bueno, este es su problema. ¿Qué tiene ella que ver con eso? El conductor estaba descontento con algo y estaba enojado con las señoras anormales, que llaman al auto al infierno para arrastrarse a todas partes, en lugar de quedarse en casa. Y riega flores en las ventanas. Al principio, Harina quiso decirle al conductor que él mismo tomaba el pedido y que nadie hacía el pedido. Ella estaba tratando de encontrar el mejor. Resultó que no pasaría nada malo. Tenía un salario, tenía un trabajo, tenía un coche y un apartamento. Es decir, ella no dependía económicamente de él. Pero al revés, muchísimo. Bueno, Harina, pensativa, extendió sus alas. Al principio, Yura fue lo suficientemente valiente como para superarla y ahora será divertido jugar con ella. Por así decirlo, por el bien de la satisfacción. El coche acababa de entrar en la primera calle del pueblo donde se encontraba la casa de campo. Bueno, el espectáculo terminará en unos minutos. Harina, con una especie de arrepentimiento oculto, miró a su compañero. Estaba colgada ingenuamente como un cachorro en el césped. ¿A dónde acudir? El conductor llegó al cruce y evidentemente no encontraba el camino. Dímelo o nos quedaremos allí hasta el anochecer. Aquí, a la derecha. Harina reaccionó instantáneamente a su petición. Date la vuelta y conduce más despacio, por favor. No está muy lejos, faltan un par de minutos. El conductor se jactó,
trajo algo para él y el coche lentamente, como por accidente, rodó por la calle inundada. Fue un placer conocerte. Olia fue divertida al informarle a Arina. Y sabes, eres tan... Bueno, no puedo entender las palabras. Es así. Olia hizo un gesto en el aire con la mano derecha, como si tocara algo hermoso, aireado y resbaladizo. Arina guardó silencio durante 1 minuto. 3, 2, 1, vamos. No más desaceleración. Debería decirlo todo ahora mismo, mientras el coche todavía camina por las calles del pueblo y no se detiene frente a la casa semiderruida. Con la ayuda de Arina, y solo por su dinero, solo se reparó una habitación, la misma que Yuri tomó aquí debajo de su llamado gabinete. Por el bien de la palabra, ¿se te ocurrió tal cosa? Realmente no me gustó conocerte. Arina respondió con voz completamente abierta, verás, ni siquiera sé cómo decírtelo. En general, el hombre del que me hablaste. Este es mi marido. Su nombre es Yura. ¿Estoy en lo cierto? No mencionaste su nombre. Fue una pena mirar a Olia. Sintió que estaba lista para morderse la lengua. Esta franqueza ahora salió de su lado. Pero ¿quién tiene la culpa de que este nudo se haya retorcido? Definitivamente no es Arina. El silencio fue cortado por el grito emocionado del conductor. Se dio cuenta de que había encontrado la dirección que buscaba. Al parecer, el hombre ya estaba desesperado por ganar dinero con este pedido y simplemente esperaba de todo corazón salir de aquí sano y salvo, preferiblemente en un automóvil en el que las 4 ruedas conservaran su lugar original. Espérame aquí, no tardaré. Arina se inclinó hacia el conductor y le entregó el billete. Por favor, no te vayas. Volveré a la ciudad contigo. ¿Pero cómo? El rostro del taxista expresaba extrema confusión, pero Arina no quería escuchar sus pensamientos. Ahora ella estaba más interesada en hablar con Yura, y él solo tenía que prepararse de inmediato, ahora mismo. La joven se bajó del auto y notó que la lluvia ya había cesado. Bueno, aunque esto es bueno, será más divertido regresar. Aún así tendré que hacer un largo recorrido en compañía de un taxista loco. Bueno, ¿por qué estás parado como un muñón? Irse. Arina se permitió gritarle a Olga, que estaba pisoteando junto a ella, sin decidirse a hacer nada en absoluto, ni a dar un paso adelante ni a mirar atrás. Sí, ella dio la impresión de su encuentro, no se puede decir nada. Arina decidió que no sacaría cosas ni pasteles del baúl. Era su postre favorito. Lujoso, tierno y muy económico. Así que Yuri, el famoso comedor de dulces, hoy tendrá que vivir sin dulces. En lugar de dulces, solo recibirá miedo, no está claro por qué, Olga. Arina tuvo la impresión de que a los ojos de la niña se la presentaba como un monstruo malvado chupa sangre. Esta es una expresión completamente envenenada en el rostro. Vete, te lo vuelvo a repetir. Arina habló con el ceño fruncido, pero con presión. No quería sentir la paciencia del taxista en busca de fuerzas. ¿Quién sabe qué está pasando por su cabeza en este momento? Da la vuelta al auto ahora y recuerda cómo lo llamaron. No, todas las cosas de este hombre sordo deben arreglarse ahora mismo, sin esperar a que ella no tenga otra opción. Arina. Al ver la indecisión de la confusión de Olga, ella misma siguió adelante. Empujó el portón y notó que estaba colgada de una de las perchas, sin importar lo que dijera el dueño de la casa. Aunque el dueño no era el único, resultó que tenía una esposa que era muy pobre. Sin embargo, ¿para qué sirvió? El camino alguna vez fue de hormigón, ahora solo quedan las cajas. Recuerdo la última vez que Arina estuvo aquí, iban a eliminar esta desgracia con Yura.
Arina incluso calculó cuánto dinero se necesitaría para instalar el dispositivo para que fuera realmente agradable venir aquí. Incluso los cálculos más modestos arrojaron una cantidad indecentemente significativa. Pero ahora ese tampoco es su problema. Arina subió los crujientes escalones del porche y entró en la casa. ¡Ay! En el hola, mi buena. Yura apenas logró salir por la puerta y apenas vio a su esposa en el umbral. No pudo imitar la alegría del encuentro. No importa quién sea el actor, ¿qué puedo decir? Hola. ¿No lo esperaba? Arina se alegró de que Olga estuviera retenida fuera de casa. Y te extrañé, así que decidí venir. Sin embargo, veo que no estás nada contento. Me pregunto por qué. Arina caminó por la habitación, marcando siglos de suciedad y polvo. Bueno, por supuesto, todo como ella sospechaba. Los fideos instantáneos están empaquetados en los estantes de la vieja secretaria junto con los discos de vinilo, que la ex ama de casa disfrutaba mucho escuchando. Los platos sucios están hermosamente colocados sobre un televisor antiguo cubierto con una servilleta. Bueno, estoy muy feliz de verte. ¿Cómo puedes ser más sincero que la alegría de tu marido? Es simplemente inesperado y eso es todo. Simplemente no me lo esperaba, ¿sabes? Arina sacudió la cabeza como si estuviera de acuerdo y reconociera su respuesta como correcta, y pensó para sí misma que Olga no sospechaba desde hace mucho tiempo. No podía pasar tanto tiempo allí, en el porche. Deberíamos salir y aclarar la situación. ¿Y tú desde hace mucho tiempo? No lo pienses, es solo que, simplemente capté una ola de inspiración y comencé a escribir otra parte de la disertación. Y aquí tú. Simplemente no pienses en eso. Interesante, ¿en qué no debería pensar? Olga estaba interesada en una cosa y levantó una ceja. ¿Tienes secretos para mí? Vamos, confiesa. La cara de Yuri se puso roja primero. Luego palideció y luego adquirió un tono terroso. Al parecer quería decir mucho, pero se contuvo. Mientras tanto, Arina ya se dirigía hacia la puerta, terminando el desvío de la única sala de estar. Necesitamos encontrar a Olga y hacerla entrar a la casa con ella. Me pregunto cómo reaccionará Yura ante su presencia. Quizás incluso fingirá que no la conoce. Podrá realizar un espectáculo así. Pero lo habrían logrado si Arina no hubiera llegado inesperadamente hoy. La joven casi había llegado al porche cuando escuchó el ruido del motor. Cuando salió corriendo de la casa solo alcanzó a ver cómo las luces traseras del taxi que la trajo hasta aquí se esconden al final de la calle. A juzgar por el hecho de que Olga no estaba a la vista, la niña convenció al conductor para que la dejara aquí y se fue sola. Las bolsas con las cosas de Arina estaban cerca de la valla, cuidadosamente instaladas sobre el césped, para que se ensuciaran menos. Arina reprimió el deseo de agarrarse la cabeza. ¡Guau! Con este tiempo, este sordomudo no llamará al coche en absoluto, esto está excluido. Y ahora tendrá que compartir con Yura la única sala de estar, que ella, para ser honesta, no podía ver después de todo lo que acababa de saber sobre él. La joven tomó con cuidado sus cosas y, esperando no meterse en la grasa del pueblo, nadó de regreso a casa. Yuri tendrá que soportarla, porque no hay otra salida. Por supuesto, Arina no estaba contenta de estar sentada en el charco, pero así es. En esos pocos minutos que estuvo ausente, Yuri aparentemente se adaptó completamente a la situación y logró recomponerse. Tenía una mirada inocente, ni para dar ni para recibir, un marido magnífico. Incluso dejó espacio para las cosas de Arina en una de las sillas. Sin embargo, la mujer no iba a organizar una fiesta con un hombre del que acababa de aprender tantas cosas nuevas. Aunque tendrá que pasar varios días con él, uno al lado del otro, y así, de alguna manera,
tendrá que darle explicaciones. Harina trajo sus cosas a la casa y se sentó a la mesa con orgullo y soledad. Sacó la caja con los pasteles y los puso sobre la mesa. No le daba pena invitar a Yura con postres, pero no quería comer. Después de toda la experiencia de la última hora, el apetito desapareció. E incluso la idea de un pastel tan querido y esperado no despertó el apetito de la joven. Yura, por el contrario, era muy bondadosa y se fijaba en el pastel con ojos tan hambrientos que Harina, sorprendentemente, levantó las cejas. Creó la impresión estable de que el hombre no había sido alimentado durante una semana y, por lo tanto, le preocupaba que el postre desapareciera, se evaporara y cayera en un agujero negro. Antes, Harina se reiría de este comportamiento e inmediatamente le daría a la víctima la mejor pieza. Y ahora, el deseo de hacerlo desapareció. Ella comió un gran pedazo de pastel, sin prestar atención a los descontentos de su marido a su lado. Y solo entonces le dio su porción. ¿Cuál es el bien en la desaparición? Si tuviera que quedarse aquí con él, entonces no compartir comida ya es baja y mala. Se suponía que esta confesión era algo especial, pero ella no sabía cómo todavía. ¿Solo tómalo y te lo pones en la cara? Equivocado. La joven prestó atención a cómo subir su teléfono con Yuri. Ella debe estar esperando un mensaje de Olga. Y Olga, al parecer, decidió que le permitió a su amante pelear con su cónyuge de forma independiente, sin su ayuda. Bueno, en la situación actual, no en la peor opción, por cierto. Y Olia lo hizo irse no porque tenía miedo de Harina, sino porque Yurka ya era querida por ella. Después de la cena, la joven continuó ignorando a su esposo. Él, a su vez, periódicamente y expresivamente se frotó en la puerta y, por cierto, se indignó que el mensaje de transporte de la aldea con el mundo exterior no era confiable. Así que solo llovió un poco, y aquí estás, por favor, es imposible incluso ir a la ciudad cuando quieres. Harina. Lo escuchó a medias. No estoy interesado en todas sus historias emocionadas sobre el futuro de la disertación, sus grandiosos planes, su habitual ya vestido. Entonces, no poder recoger un vestido decente con sus palabras, no lo sé. Aquí hay alguien que no tuvo problemas para regresar a la ciudad. Por el contrario, todo sucedió de manera rápida y simple. ¿No quieres estar interesado en ella por qué tomó esa decisión? Me parece que esto es relevante para ti. Harina habló con calma, pero en las profundidades de su alma había un ruido de indignación. Y al lado de este hombre, pasó 5 años. Fue con el que ella compartió la cama y lo inspiró a hacer buenas obras. Porá dudará de su propia adecuación y se alegrará de que tuviera tanta suerte hoy con un taxista en el camino al perro salchicha. No entiendo de qué estás hablando. Perfectamente representaba la sorpresa de Yuri. Probablemente tienes algo mal, querido. No, no entendí nada malo. Pero parece que estás sufriendo de amnesia, querida. ¿O la disertación de que no has podido terminar durante tantos años absorbió el último cerebro? Comenzaron las fallas en la memoria, ¿verdad? Bueno, está bien, se puede solucionar. Y Harina comenzó a estirarse lentamente, porque vio cómo fue atormentada por cada palabra de ella, para volver a contar la historia escuchada de Olga. Mientras tanto, el esposo era rojo, luego azul, luego pálido, y parecía la esposa de un oso, como antes, y en un gran pez arrojado por una fuerte tormenta en la orilla. También abrió la boca e inmediatamente la cerró sin decir nada. La vista no era muy atractiva, pero no molestó en absoluto a Harina. Yura hizo su elección él mismo. Entonces, querida, ahora aprovecharé un poco más de su hospitalidad, y luego será amable al descubrir cómo va a liberar mis 3 de sus cosas. Y no olvides que las teclas no encajarán. La ama de llaves cambiará la cerradura tan pronto como llegue a casa.
Así que piénsalo por ahora. ¿Cuál es el punto de? Tenemos tiempo. Yuri se sorprendió. En la sala media oscura parecía que estaba listo para defender sus intereses. El hombre se acostumbró, de alguna manera se puso todo el camino y se preparó para la gloriosa pelea. Está usted equivocado. Arina, estás equivocado. ¿Qué me dijiste? ¿Tomas una moneda limpia, palabras de charlatán y un estafador? ¿En quién confías más? ¿Yo, tu esposo legal o algún tipo de compañero? Por cierto, ¿aún necesita averiguar dónde estabas tan llevado que la encontraste y la recogiste? Y luego, Arina no pudo soportarlo. La situación era buena para que la joven llorara. Pero ella inesperadamente, tanto para ella como para su esposo, se rió. Fue algo increíble. Necesitas resolverlo. El ladrón grita, sostiene al ladrón. Ella declaró con una expresión antes de darse la vuelta y salir al heno. Ahora, cuando Yuri sabía sobre todo, sentía que una montaña se había caído de sus hombros. Eso es bueno. Llega a casa y todo será genial. Pero eso es todo, ella lo dijo todo. Y por alguna razón, Arina se volvió tan tranquila, tranquila y buena, tan cálida y tierna en el alma que quería la naturaleza, quería respirar la naturaleza, verla, disfrutarla y olvidarse de todo en el mundo. La lluvia ya se había detenido en ese momento, aunque el aire todavía estaba mojado. La caminata trajo su placer. Ya no recordaba cuando disfrutaba tanto cada paso. Sí, definitivamente, lo primero que hará tan pronto como tenga un poco de tiempo y oportunidad, es comprar una cabaña. No quería vivir en la naturaleza antes, se sentían bastante cómodas con las selvas de piedra y los edificios de varios pisos construidos sobre concreto y asfalto. Y ahora hay una aspiración para pasar el mayor tiempo posible en la tierra. Solo su dacha no estará aturdida, donde llegará una persona honesta sin aventura, sino en un lugar normal donde puede pasar tiempo sin temor a quedarse atascado durante mucho tiempo. Y flores. Definitivamente, hay muchas flores que ella plantará debajo de las ventanas de la casa. Arina soñó tanto que ni siquiera se dio cuenta de cómo entró en la parte del pueblo donde nunca había estado antes. Esta parte remota estaba en una pequeña parte inferior, y debido a que el agua aquí era grande, como lentes gigantes en los charcos, luego allí, luego allí. Arina decidió salir del desfiladero de este lugar, atacó cuidadosamente una vez, el segundo, saltó para no meterse en el barro y, habiendo perdido el equilibrio, cayó directamente a un gran charco. Era tan inesperado para una mujer joven que al principio ni siquiera entendía lo que realmente sucedió. Solo agua fría y sucia rodó la cabeza de sus pies y Arina se dio cuenta de en qué situación estaba. Sí, no puedes decir nada. Ella solo está esperando un regreso triunfante bajo el techo a Yuri. Húmedo, congelado y sucio como un insecto incomprensible. Entonces se divertirá. Arina de alguna manera se levantó y comenzó a mirar a sí misma con desprecio. Por supuesto, hay un cambio de ropa en la casa, pero aún necesitas llegar allí, y ella ya no tiene dientes. ¿Realmente tendré que aparecer frente a Yura? No es que fuera tan importante para ella, pero ella no quería, en el sentido literal de la palabra, golpear su rostro en la tierra. Chica, chica, te llamo, pero no respondes. Rina escuchó que alguien se dirigía a ella y comenzó a girar la cabeza para comprender de dónde venía el sonido. Debido a la cerca azul, que no estaba lejos del charco, en el que desataba sin éxito en todo su cuerpo, el hombre miró. Estaba vestido claramente, sus hombros estaban decorados con un rompedor de viento desgastado y oxidado. La cabeza estaba cubierta por una tapa de lino, y las piernas, que eran visibles desde las secciones inferiores de la cerca, eran como botas de goma altas. Arina miró a la máquina del hombre y no entendió por qué se volvió hacia ella.
Oh, me miraste. El hombre felizmente dijo. Veo que tienes problemas. En esta forma, obviamente no irás lejos. No resultó bien. Si una mujer joven no estuviera tan mal, lo más probable es que le diría algo al hombre, algo amargado y ofensivo. Pero ahora ella simplemente no quería estar enojada. Bueno, sucedió. Ella se sonrió a sí misma o a él. ¿Qué hacer ahora? Me secaré. Debes cambiarte de ropa, dijo el hombre, porque todavía no es verano, y no quieres atrapar una inflamación ligera, ¿verdad? Arina tuvo que tener en cuenta que el interlocutor, cuyo nombre no sabía, tenía toda la razón, especialmente porque hacía mucho frío. Entra y te calientas, el hombre hospitalario se mostró hacia la puerta. Al mismo tiempo, hablaremos contigo, de lo contrario estaré en este silencio y vacío pronto. Arina tenía su opinión sobre el hecho de que el pueblo está tranquilo y vacío. No le importaría sumergirse en tal silencio y vacío con su intenso trabajo. Pero un hombre puede tener su propia opinión sobre esto, ¿por qué no? Hace un par de días, Arina nunca habría aceptado una invitación de un conocido y no iría a su casa. Y ahora un deseo aventurero de distraerse de todo lo que era familiar y accesible para ella a lo largo de su vida, golpeó su cabeza como alcohol no disuelto. Camina así, camina, dijo Arina y se movió hacia la preciada puerta. Dentro de la casa de un hombre que se presentó como Peter era bastante acogedor. Especialmente me gustaron Arina Big Wooden Walks que estaban marcando suavemente en la pared. Por alguna razón, toda mi vida, una mujer joven pensó que así es como las casas deberían verse desde adentro. ¿Tienen algún tipo de aura especial, o qué? El piso, todo está limpio y sin rastros del trastorno que siempre reinó donde apareció Yuri. En otras palabras, la primera impresión fue que Peter, que obviamente vivía solo un día, la hacía bastante agradable. Y como interlocutor, él tampoco era nada. El hombre vertió una taza de té dulce y le dio a Irina una gran manta de lana para que ella se envolviera en ella. También le ofreció a la niña un lugar en la silla al lado de la estufa. Y lanzó un par de impresionantes tamaños de leña allí. Al ver cómo el té está fumando sobre la mesa, la estufa cuelga de la parte posterior de la silla y el fuego arde caliente en la estufa, Arina de repente sintió lo cansada que estaba. Solo mortal cansado. Cansado física y moralmente. Todo estará bien. Por alguna razón, dijo Petya, no dirigirse a nadie, y al mismo tiempo muy oportuno, sobre el tema. Absolutamente correcto, dijo Arina. Tienes razón. Ella no quería decir nada más. Simplemente se sentaron y escucharon el crujido del fuego en la chimenea, y como Arina golpeó ligeramente la taza con la pared de la cuchara. Y había algo tan querido, acogedor y hogareño, que Arina quería quedarse aquí para siempre. Un deseo extremadamente raro para ella, hijos de la jungla de asfalto. Hablaron sobre el té más tarde. Bajo la compañía de los Odix, la conversación resultó estar bien, porque Arina descubrió fácilmente que este hombre no estaba trabajando para nadie, sino para el jefe del departamento de trauma del hospital regional. Y vienen aquí por poco tiempo, de vacaciones o los fines de semana, como él expresó, para sanar los nervios y el descanso. Bien, de buen carácter, de alta calidad. Aunque está lejos de la ciudad, pero aún así, ¿dónde está? No, claro. Por eso vivo aquí. Pero también hay ventajas. No serán sacados para trabajar en ninguna hora del día y de la noche, como aquellos que siempre están al alcance. Arina asintió con la cabeza. Ella entendió la lógica del interlocutor. También visitó la oficina de informes antes del lanzamiento, se sentó hasta tarde, revisando cada dígito y pudo recibir una llamada telefónica en cualquier momento. Así que aquí eran amigos de Petya por desgracia. Arina también habló de sí misma.
Ella no habló sobre la razón de la fea escena de hoy con Yuri, pero contó qué decisión tomó sobre él. Allí comenzaron a llover, aunque todavía pequeños y repugnantes, pero ambos sabían que pronto se arriesgaría a convertirse en otra inundación. Bueno, debo irme. Con un arrepentimiento obvio, Arina sonrió. Muchas gracias por el plet. Fue la mejor noche de mi vida durante muchos, muchos años. No realmente. Buena suerte, Petya. Y tienes té increíblemente sabroso. El hombre miró a Arina con una mirada extraña y de repente no le ofreció nada. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas a pasar la noche? ¿Con el mismo Yura con quien decidieron terminar y lo anunciaron al respecto? Quédate aquí. Mira, hay suficiente espacio para todos, la casa es grande. No te tocaré, y ni siquiera lo pensaré. Y para que pueda ponerse más cómodo en la cama, le daré mi pelaje de repuesto y sus calcetines cálidos. ¿Encajará? Arina ni siquiera sabía qué decir a una oferta tan sincera. Ella realmente no quería ir a ningún lado. Y era imposible explicar en palabras por qué exactamente. Justo aquí, con esta persona, le gustó por alguna razón. Bueno, a ella le gustó y eso es todo. Y la idea de que ahora tirará del cálido cuerpo de un molino de viento sucio e irá allí en el crepúsculo y la lluvia, le causó un asco bastante claro. Bueno. Ella dudó un poco más y estuvo de acuerdo. Pero no seas grosero, enviaré una geolocalización a mis colegas en el trabajo. Por si acaso. Sí, y puedes comprar mi apellido y apellido al mismo tiempo. Aquí están escritos en la tarjeta de presentación que está cerca de la televisión. Tómelo y envíelo, es una pena, ¿no? Y Rina señaló que Petya es sorprendentemente tranquila. Y entonces ella no tiene nada que temer. Rápidamente cambió su vestido y volvió a la silla. Hablaron cada vez más hasta que finalmente se oscureció afuera. Y luego hubo la cena más increíble en la vida de Arina. Lo cocinaron juntos, uno al lado del otro, como si se hubieran conocido durante muchos años. Arina estaba contenta de hacer algo por su nueva amiga. Y la elogió por la iniciativa y le dijo que huele delicioso. Es hora de probarlo, de lo contrario tiene hambre hasta el punto de la locura. La única pregunta que preocupaba a Arina era solo hasta el punto de desgracia. ¿Petya está casada? Porque una comunicación agradable y camitebel con un hombre soltero es una cosa, pero con un hombre casado es completamente diferente. No se atrevió a preguntarle a Peter en la frente, e intentó ver estrictamente hablando, no había una mano femenina en la casa, todo correspondía a la imagen típica de la vida de un Olostec finalmente, cuando se vierte la cena en los platos. Y dos personas regresaron a la gran sala para comer, ya que deberían hacer a Arina la misma pregunta que la había estado. Desalentando todo este tiempo ella lo vio tirar las cejas y levantarse los ojos hacia ella, y se apresuró a corregir lo que dijo. Oh, lo siento, estoy diciendo mal, ¿verdad? No, está bien. Peter respondió con tristeza. Tengo casi 41 años y soy viuda de 7 de ellos. Así es como sucedió, ya sabes, sucede. Mi esposa y yo estábamos junto con el banco escolar, estudiamos juntos en el instituto y ella también era médica, cardióloga. Yo era un botín sin zapatos. Traté a extraños y silbé, y me llevé atrás todos los turnos de noche. Ahora mis ataques cardíacos se han reducido, sí. Desde entonces no he estado saliendo con nadie, porque con mi horario de trabajo es casi imposible. Es un poco triste, ¿no? Bueno, es un objetivo, como dicen. Arina se sorprendió por la facilidad y simplemente que al mismo tiempo volvió a contar su nuevo conocimiento de su historia de amor y su despiadado final, infelizmente. Al mismo tiempo, no tuvo una pelea con su dolor, no les bebió.
Aparentemente, el pensamiento apareció en la cabeza de Harina, solo soportó todos estos años con lo que sucedió. Pero no envidiarás al hombre, por supuesto. Harina incluso se olvidó de su dolor. ¿Y es dolor? Así que los pequeños problemas no son para los rowdies. Y todo estará bien. Todos están vivos, todos están saludables, ¿de qué preocuparse? Mientras tanto, Peter recogió los platos de la mesa y fue a lavarlo, rechazando con indignación la idea de que los invitados pueden hacerlo. Él, en cierto modo, también tiene manos del lugar correcto para dirigir el hogar, por lo que no es difícil para él. Por la noche, también se organizaron de alguna manera sin pereza y problemas innecesarios. El dueño de la casa amablemente renunció a su propia cama en el dormitorio, y se tumbó en una habitación grande en el sofá. Antes de acostarse, Harina llegó tarde y pensó que se sentía completamente inapropiada en este momento, e incluso excelente. ¿Quién podría imaginar, digamos, que esta noche pasará en una casa desconocida junto a una persona que era necesario admitir, sin embargo, que le gustó de manera tan intuitiva? Sin embargo, antes de acostarse, Harina prestó atención al teléfono. Tenía docenas de llamadas desagradables de su esposo. Pero por alguna razón, la mujer no solo quería marcar a Yura, sino también que lo viera con ningún pretexto. Con los pensamientos de que hoy conoció a una persona hermosa, Harina se durmió bajo el susurro moderado de la lluvia en el techo. Y, curiosamente, en esta misma noche, la joven dormía muy bien. Por la mañana, el sol finalmente decidió complacer a los compatriotas húmedos y fríos y a los residentes permanentes de la aldea, porque el cielo azul brillaba. Ahora nada me recordó que ayer y el día anterior a ayer había lluvias tan largas. Nunca fue alimentada con el desayuno preparado antes de su despertar, solo porque Yura no pudo o no quería aprender a cocinar. Y aquí es absolutamente obvio que un hombre no está acostumbrado a esperar en el mar por el clima. Esta mañana fue en realidad el mejor de todo el tiempo que Harina vivió fuera de la casa de sus padres. Con tazas blancas de café recién preparado. La naturaleza está muerta, de hecho. Vale la pena sorprender que después de un comienzo tan magnífico del día, Harina y Peter lavaron los platos y salieron a caminar por el vecindario. Desde que este dacha de Yuri heredó no hace mucho tiempo, entonces Harina aún no ha tenido tiempo de estudiar todo a fondo aquí. Pero para Peter no había caminos ocultos o cosas desconocidas aquí. Y es por eso que asumió con gusto el papel de un guía turístico. La joven estaba encantada de aprender nuevos y nuevos detalles interesantes sobre este pueblo, y le gustó locamente. Vale la pena sorprenderse de que de alguna manera sus conversaciones se volvieran más personales y cercanas. Después del almuerzo, regresaron a casa ya buenos amigos, si no los mejores amigos. Es como si se conocieran toda su vida. A Harina no le gustó la forma en que Peter miraba el mundo, y a su vez estaba impresionada por cómo Harina estaba pensando y actuando. Yuri trató de llegar a su esposo varias veces, pero al final Harina acaba de bloquear su número en su teléfono. De repente sintió el sabor de la vida y no quería estropear un momento tan maravilloso de gastar con esta persona. Deja que Olia llame si ella quiere. Los fines de semana se acercaron por primera vez, y luego voló al instante, como si nunca hubieran estado allí. Durante estos pocos días, Harina y Peter se hicieron amigos, y estaba claro que la comunicación en la ciudad definitivamente continuará. Para una mujer joven, este conocido significaba mucho. Por alguna razón, no se consideró a sí misma como una posible novia. Ella tuvo problemas con el parto y, por lo tanto, fue la tercera. No en demanda y no lo necesita. Con estas consideraciones, compartió sus pensamientos con Peter, como con una amiga, un consejero, no como con un potencial amante.
Estaba interesada en su opinión como médico y como hombre, porque no es ningún secreto que la mitad fuerte de la humanidad también quiere tener herederos en la mayor parte de la suya. Pero Peter, para su gran asombro, ni siquiera entendió lo que en él es tan desagradable e indigno que piensa en cosas tan estúpidas como la relación con su esposo debido al problema con el nacimiento de un bebé. Escucha, pero la persona se casará contigo, no con tus futuros hijos. Solo la decisión se tomará con los ojos abiertos, conociendo todas las circunstancias. Además, si querías saber mi opinión como médico, ahora tratarán casi todo. Hay, por supuesto, algo que no está corregido, pero esto es raro, muy raro. Así que cálmate. Y no te preocupes. Arina presionó sus manos hacia los bigotes en un intento de quitarle el corazón latido y calmarse. Entonces, ¿así es como puedes percibirlo? Con calma, sin histérica, desbordando. Te escucho y entiendo que no es tan malo para mí, dijo Ana con una sonrisa a Peter. En respuesta, el hombre no dijo una palabra, pero de alguna manera durante mucho tiempo la mirada en Arina, sin importar cuán hermosas que fueran los fines de semana, habían terminado. Arina, pensando con cuidado, decidió no regresar a la dacha de Yuri por sus cosas. No había nada allí, un par de disfraces deportivos y eso es todo. Así que se decidió ir a una nueva vida sin basura, lo que nos recordaría al viejo. Además, Peter tenía un auto rápido debajo del dosel, en el que se vio obligado a entregar a una joven al umbral. ¿Cómo se expresó con consuelo? Arina no se oponía. Durante mucho tiempo ha aceptado para sí misma lo que quiere que este hombre sea en su vida. Hasta ahora, como un buen amigo. Si logran comenzar algo más que la amistad, entonces será ciertamente bueno. El domingo, inmediatamente después del mediodía, Peter se sentó detrás del volante, el automóvil retumbó con el motor y salió suavemente la puerta. Arina solo tuvo que sentarse en el asiento del pasajero y disfrutar de cuán hábilmente Petya conduce un automóvil en una carretera difícil. Pero la principal sorpresa del viaje a casa todavía estaba por delante. La figura de Natalia Romanovna, la madre de Yuri, Arina notó en el banco cerca de la entrada, tan pronto como Petya entró cuidadosamente en el patio y dio un giro en un intento de encontrar un espacio de estacionamiento. La joven inmediatamente se dio cuenta de que la conversación no iba a ser fácil. La suegra le recordó lo mismo que se escondía sobre su hijo hasta la muerte, y estaba claro que Natalia Romanovna vino a discutir esto. Probablemente no le gustó la decisión de Arina de poner a su esposo detrás de la puerta. Y seguramente vivirá ahí, no irá al adivino, se sentirá atraído por su madre. Entonces, Natalia Romanovna decidió que necesitaba doblar a la novia y empujar a Yura de regreso a su casa de 3 habitaciones a cualquier costo. Natalia Romanovna, apenas celosa de cómo la novia dejó el auto, esperó medio minuto para que su compañera se uniera a ella y fue con ella a la entrada, apenas suprimió el deseo de limpiarse los ojos. ¿Qué es esto? Todo el tiempo cuando Yura estaba trabajando como una maldita sea en esta chica, mientras que él se negó a hacer cualquier cosa para que ella avanzara en la ciencia, ¿ella se mezcló con un hombre? El hijo le dijo brevemente la situación entre ellos, y la mujer se dio cuenta de que Arina y Yura ya eran completamente indiferentes. Se requería urgentemente ser corregido. Por supuesto, Yura no está exenta de pecado, está claro. Pero Arina no tiene derecho a tirarlo a mitad de camino. Deja que al menos le dé una disertación para defenderse con calma, y luego toma una decisión. Y la opinión de Yuria no olvidará tener en cuenta. ¿Qué estás haciendo? La mujer se acercó a la novia y comenzó a hablar con ella con una voz fuerte, para atraer la atención de todos los que están cerca. Ella no prestó atención a propósito. Pero Arina no se confundió. En su vida, tuvo que enfrentar los diferentes tipos de hombres y posiciones.
Por lo tanto, ella simplemente apoyó cortésmente la conversación, sin dejar de pasar a la puerta de entrada de la entrada y cantarla al bastión confiable. Y hola a ti, Natalia Romanovna. Ella respondió lo más cortésmente posible. Pero tenemos prisa. Por favor, tome todos los comentarios de su hijo, ¿de acuerdo? Gracias. La joven y su compañera iban a pasar, pero estaban allí. Natalia Romanovna bloqueó literalmente su entrada y soltó sus múltiples armas probadas. Lágrimas. ¿Qué has pensado de esto? ¿Podrías Yura pensar que te comportarías así? No tenías derecho a llevarlo. No lo preparaste para comer. ¿Quieres que tu esposo muera de hambre? ¿Quién te dio el derecho de comportarse así con él? ¿Has perdido tu conciencia? Arina ahora se detendría y se dedicaría a algunos detalles de su viaje. En particular, para el increíble conocido que ocurrió con Olga. Carol Peter la arrastró persistentemente de la mano a la entrada. Y la joven prefería someterse. Todavía no había suficiente aclaración pública de la relación con la madre de Yura. Pero Natalia Romanovna estaba lejos de ser tan simple como parecía a primera vista. Ella entendió perfectamente que su hijo le contaba lejos de todo. Así, Arina no saltaría, demasiado fundamental, demasiado acostumbrado a moverse a lo largo del camino pavimentado. Así que Yurka tiene la culpa, no puedes quitarle esto. Pero desde la posición de una mujer, no valía la pena dejar que Arina se fuera. Por si acaso, ahora. Luego, cuando Yura tenga un título científico y una buena posición, no se moverá de un lugar a otro. ¿Quién es ella sin él? ¿Piensas, algún tipo de contador? Pero Yura será un candidato completo de ciencias históricas. Pero será más tarde. Y ahora Urenbrak tuvo que ser guardado a cualquier costo. Y los métodos para esto también fueron útiles. Ella susurró descaradamente al camino. Casado y se arrastra en ausencia de un esposo legal a otros hombres a su cama. Bueno, le diré a Yuri todo. Él descubrirá qué hacer. Pero esto no podría ser tolerado por Peter. Se volvió hacia la mujer, no se detuvo para sostener a Arina de la mano y le dijo a la suya, como resultó, asignado para comunicarse con los pacientes malvados y los jefes hostiles. Pero, ¿por qué es desconocido para quién? Conocido, bastante y muy conocido. Soy el prometido de Arina. Aquí se deshará de su dote, por lo que inmediatamente nos casaremos. Y ahora vamos a vivir en un nido familiar. Lo siento, no podemos darte más tiempo. Todavía tenemos que hacer nuestras propias cosas. Mientras Arina sacaba las llaves de la bolsa, y la conmoción que golpeó las profundidades del alma de Natalia Romanovna, abrió la boca en silencio a medio metro detrás de ellos, como si estuviera de pie de guardia. Entraron en la entrada lo más gradualmente posible. Arina pensó que esto era lo importante para Peter, demostrar que no tenían miedo de Hulk con sus incomprensibles amenazas y bajo vigilancia en la calle. Y Arina estaba increíblemente agradecida con él por esto. Por alguna razón, la niña, que podría haber bromeado, casi cruzó el umbral. No permitiré que el malvado dragón ataque a mi fiel caballero. Peter simplemente sonrió como pudo, con un ojo, abierto y de alguna manera juvenil. A Rinne le gustaba increíblemente su sonrisa, y ella quería que el hombre sonriera con más frecuencia, especialmente ella. A su edad, Arina ya no consideraba necesaria bajar tímidamente los ojos y el sonrojo al pensar que le gustaba la representante del sexo opuesto. Peter no se fue no solo durante el día, sino incluso por la noche. Le dieron un sofá en una habitación grande en el lado derecho, y hasta la medianoche solo hablaron en la cocina sobre eso, sobre todo, sobre la vida y las esperanzas, los planes, los sueños. No es sorprendente que la historia de amor de Arina y Peter haya comenzado precisamente de estos momentos.
con sonrisas, una leve risa, suposiciones y suposiciones, inexplicables y, a pesar del hecho de que era un cirujano operativo, debería haber mantenido sus manos. Pero Harina no abusó de su habilidad. También hizo un buen trabajo y pudo hacer tareas domésticas. Yuri, sin embargo, todavía tenía nervios en ella. Su madre trajo a casa una verdad simple, como 3 kopecks. No pudo encontrar una caballería para ella tan rápido después de que se fue. Y tú, Rostofil, no entendía qué era qué. Yuri, quien aprendió muchas cosas nuevas y desagradables de Olga, tuvo que admitir que sí, estaba emocionado, pensó que Harina no engañaría, y ella es así. Enojado con un hombre en algún lugar y guardado en silencio. La situación con casi un candidato a la ciencia, con una tesis tan no escrita, ahora era como un piloto antes del accidente del avión. No solo vivió todos estos años sin ningún salario, uno bajo en comparación con el salario del contador principal, sino también en un apartamento de una habitación, su madre se negó a decepcionar a su propio hijo. Necesito silencio y paz. Entonces ella cortó las numerosas solicitudes de Yuri de que su madre no se resistiera y lo dejó en un colchón inflable completo. Ahora he decidido que quiero vivir, pero no podré soportarlo. Eres un hombre adulto, deberías dejar de ser padre. ¿Vas a ser un parásito en mi cuello toda tu vida? No. Y muy bien, puedes comenzar a cuidarse. Para Yuri, fue el final. Trabajó muy duro para vivir en un lugar en el dormitorio de su universidad, pero se le advirtió que no sería posible permanecer allí por mucho tiempo. Y la necesidad de asumir todas las tareas domésticas también sofocó al hombre. En cuanto a Olga, resultó que acordó reunirse exclusivamente con un joven científico prometedor, Future Science Star y una reportera en varios eventos. Y la pobre maestra y vieja, sin vivienda y perspectivas profesionales que no necesitaba. Olga encontró coraje y la fuerza para rechazar que dije, no te ofendas, pero te diré cómo es. Pensé, le dijo al hombre en respuesta a su pregunta sobre por qué lo dejó, que lo tienes todo. En la familia, la casa, y el auto, y la dacha, él también tiene. ¿Y cómo resultó ser? ¿Tu esposa te sacó de su apartamento y fuiste al dormitorio? ¿Y si quedo embarazada de usted, dónde vamos a vivir con el niño? ¿En el dormitorio, 12 metros cuadrados de ancho? Puedo ser pintor, pero no me gradué de la universidad, pero no soy un tonto. Mientras sea joven, puedo encontrar a alguien mejor. Entonces, la decisión finalmente se toma y no tiene giro. Yuri rápidamente se dio cuenta de que su nueva vida definitivamente no sería fácil, incómoda o divertida. Al igual que era cuando vivía con Harina. Por lo tanto, el hombre hizo todos sus esfuerzos para compensarla. Recordó nuevamente cómo era comprar flores de una niña y llevarlas a su entrada, esperar la salida con un corazón frío y preguntar, pregunta. Se disculpó con todos los mensajeros a la vez, hasta que ella no lo bloqueó en todas partes y en todas partes. Entonces Yuri compró nuevas tarjetas SIM y continuó disculpándose, pero ya con otros números. Harina lo bloqueó nuevamente, y para otro lote de SIMs, el joven científico prometedor no tenía el dinero. Harina ahora ignoró fácilmente a Yuri. Peter estaba a su lado, y la reemplazó con todo el mundo. Unos meses más tarde, el hombre le ofreció a su novia a vivir con él. Además, también tenía condiciones. También un apartamento grande, cómodo y acogedor. Harina estuvo de acuerdo sin dudarlo. Tal vez porque se sintió atraída por Peter inconscientemente, pero con mucha fuerza. O tal vez porque quería estabilidad y relaciones confiables de pareja. Peter, con su enfoque fundamental de la vida, podría darle lo que no. La cuestión del matrimonio surgió de alguna manera solo después de otros 6 meses de relación. Durante todos estos meses, los amantes ni siquiera se pelearon.
Simplemente se complementaban a la perfección. Y, en opinión de Petia, quien le hizo la propuesta de matrimonio, no podía haber obstáculos para su felicidad conjunta. Pero, sin embargo, Arina conocía ese obstáculo. Recordó que sería casi imposible tener un hijo en matrimonio. Deteniéndose ante cada palabra, como si no quisiera, la joven le recordó a Petia lo que iba a hacer. Incluso en nuestra época de iluminación. Todo esto no tiene sentido, ya lo verás. Peter la abrazó y la apretó contra sí, lo que hizo que su corazón latiera como un loco. Te demostraré que lo lograremos. Y Arina dijo que sí a su agradecimiento. Simplemente no pudo resistirse, porque Peter sabía cómo inspirar confianza. Curiosamente, Peter no presionó a Arina por su cumpleaños. No la presionó en absoluto. Arina pensó que él insistiría en que ella comenzara a examinarse, tratarse, visitar a los médicos, en otras palabras, todo lo que se suele hacer en estos casos. Sin embargo, Peter dijo que la decisión la tomaría su esposa, y solo ella. Él obedecería cualquiera de sus decisiones, porque simplemente se quedaría callado. Pero si Arina decide tratarse y examinarse, entonces ya empezarán a pensar. Lo bueno de las oportunidades profesionales es que permiten a un hombre encontrar un buen médico en el menor tiempo posible. Sin embargo, o fue la famosa ley Bail, o Arina tuvo suerte, pero después de 3 meses de matrimonio, sin saberlo, se quedó embarazada. La verdad se reveló un poco más tarde, porque la joven se acostumbró al hecho de que su ciclo era irregular. Cuando estuvo psicológicamente preparada para decirle a Mila que podía empezar a buscar un médico, decidió acudir a su ginecólogo en la clínica en la que había estado durante muchos años. Por así decirlo, por curiosidad. Allí, el médico la envió a la UCI, donde esperaba un hallazgo inesperado, pero tan deseable y agradable. Y alegrarse de haber logrado lo que habían soñado, o volver a comprobar el resultado de un par de médicos más, porque era demasiado bueno para convertirse en realidad. Finalmente, Arina se dio cuenta de que su marido no solo era el marido de la segunda mitad, sino también un médico, y entonces lo llamó de todos modos, dejando caer los resultados del examen para conocer su opinión sobre este tema. Estaba en la sala de operaciones. Sin embargo, valió la pena que el hombre saliera de la cárcel y tomara el teléfono en sus manos, ya que una avalancha literal de felicitaciones, garantías de amor eterno y ofertas de reunirse de inmediato para ir a un restaurante a celebrar esta fiesta familiar. La joven no se negó. Sintió que a partir de esta hoja necrótica con un registro de embarazo, comenzaba una nueva era en la vida de su familia. Y en su totalidad en su poder para hacer que el entendimiento mutuo, la felicidad y la alegría nunca los abandonen.